Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a una historia que no termina. Un espacio diseñado para usted y para su familia, para que juntos conozcamos lo que ha hecho el Señor y sigue haciendo con su pueblo a través de los años. Hoy vamos a leer una parte del capítulo 3, la obra naciente entre 1937 y 1942. Le invito a que me acompañe. Los Larsen regresaron a Bucaramanga procedentes de Loma del Salado, a fines de julio de 1937, para continuar de manera definitiva con la obra que los Bertholds habían intentado comenzar días atrás. Los primeros 10 meses vivieron en el local que estos habían conseguido en arriendo. Allí funcionaba una oficina de correos. Como se dijo, Maruja Correa viajó con ellos para ayudarles en el aprendizaje del idioma y en la predicación. Pero a los 5 meses, el hermano Larsen estaba predicando en nuestro idioma. Es de notar que manejaba bastante bien el español. El misionero comenzó su trabajo, vendía Biblias en el mercado central de la ciudad, alquiló una mesa y por la noche guardaba con candado las Biblias en los cajones. Los Nuevos Testamentos costaban 1 y 2 centavos. Las Biblias grandes, 35 pesos. Además de vender las Biblias, les presentaba el Evangelio a los transeúntes. Por otra parte, la hermana Abigail reunía los sábados a un grupo de niños, les enseñaba cánticos infantiles como Pescadores yo os haré y solo creer, y les daba una lección de la palabra de Dios. Hasta ese momento el misionero Larsen no había bautizado a ningún colombiano en el nombre de Jesús. Solo cuando conoció a Amelia Tobito, una mujer de 27 años nacida en el departamento de Boyacá, pero criada en Charalá, Santander, logró bautizar la primera colombiana. Desde 1935, Amelia había asistido a la iglesia presbiteriana. Por razones de trabajo, ella y su hermana Carmen llegaron al local donde vivían los Larsen. La misionera las contrató para que le ayudaran en las labores hogareñas, pero después de un tiempo, el hermano Larsen decidió visitarlas en su casa. Y cuando les hubo contado acerca del trabajo y de la obra, les preguntó cuántas personas en la casa habían conocido el Evangelio. Ellas respondieron que no lo conocían, pero que habían ido a la escuelita donde los presbiterianos. Luego el hermano Larsen iba a diversas partes para invitar a personas al culto. A Amelia Tobito no le gustaba el Evangelio, entonces empezó a asistir a las reuniones. Ella recordaba que cuando conoció al hermano Larsen, él empezó a enseñarle a orar y que debía prepararse para la venida del Señor. También le enseñaba que no eran hijos de María, que por lo tanto no debían de creer en ella, sino en el Hijo de María, el que había muerto en la cruz. En total iban 4 personas a las reuniones: Amelia, Teresa, Carmen y Laureano. Amelia Tobito decidió entregar su vida al Señor, pero había un problema: no estaba casada con el hombre con el cual compartía su vida. Así que el misionero decidió visitar a Campo Elías Martínez para explicarle lo relativo de este asunto. Para ser bautizada necesitaba casarse con él. Ante este hecho, Campo Elías aceptó llevar a cabo el matrimonio. Amelia tuvo los siguientes compañeros de bautismo: Carmen, Teresa y Laureano, y el privilegio de ser la primera en ser sumergida en las aguas. Fueron bautizados en una pequeña quebrada en el sitio llamado Café Madrid. Estos bautizos daban la satisfacción a los misioneros de ver los frutos
de su ministerio en Colombia. Entre tanto, en los Estados Unidos se preparaban 8 misioneros para venir al país a través de la Unión Misionera. Entre ellos se encontraban las señoritas Fayeta, Bernal y Perla Cooper, que viajaban a colaborar con los Bertons en Loma del Salado. Fayeta Bernal nació en Melville, Estados Unidos, el 24 de octubre de 1911. Tuvo una madre y una abuela creyentes, muy fieles al Señor. Su madre era bautista y desde pequeña la llevó a la iglesia. Su padre no lo era y se burlaba de su mamá. A la edad de 12 años, Fayeta fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su madre le recomendó no decir nada para que su padre no le fuera a decir algo y la ofendiera. Sintió el llamado a las misiones a la edad de 15 años. Eso porque a los 8 fue alumna de una maestra que fue a trabajar a África. Cuando la maestra regresó del África, Fayeta tenía 15 años y estaba un poco apartada de la iglesia. Como joven que era, tenía un pie en el mundo, según sus propias palabras. Ella le ayudó a solucionar muchos de esos problemas y entonces sintió el llamado a ser misionera. Pero pensaba que el único campo era África. No quiso asistir al seminario bautista, ya que prefería ir a un colegio donde aprendiera la Biblia. Fue entonces cuando Dios le permitió asistir a Moody Instituto en Chicago. En este tiempo era el colegio más grande del mundo, lo que consideraba un milagro, ya que por fe se había inscrito. Aunque su madre estaba temerosa de que viviera en la ciudad, ya que era muy grande. De todas maneras, se fue. El Moody Instituto, Fayeta conoció a Perla Cooper, de quien llegaría a ser muy buena amiga y compañera de trabajo en la obra. Cuando Fayeta y Perla y otros 2 alumnos terminaron sus estudios, tuvieron la oportunidad de trabajar al norte de Chicago, en una misión entre los hijos de los obreros mexicanos que trabajaban en el ferrocarril y en la industria. Tenían algunos escrúpulos al principio, pues los niños tenían piojos e iban muy mal arreglados. Los padres de los niños asistían a los cultos el día sábado en la noche y los niños el domingo. Llegaron a tener 400 muchachos. Pero eran tiempos de crisis. Llegaron las dificultades económicas de los años 30 y los mexicanos tuvieron que irse a Tierra Nuevo México a cultivar remolachas para la producción de azúcar, pues los puestos del ferrocarril eran para los norteamericanos. Así que solo quedaron 120 niños en el hogar. Por este motivo, la misión decidió retirar a los jóvenes maestros del lugar y entonces Fayeta se dio cuenta cuánto amaba la obra y a los niños. Los 4 jóvenes querían irse al estado Nuevo México, tenían la visión de hacerlo y además de allá les escribían para que enviasen una directora. Pensaron que podrían hacerlo y que tal vez podían comprar una casa rodante, pero esperaron y esto no llegó. Un día sentados pensaron, ¿qué harían? Fayeta dijo, yo voy a mi casa y consigo trabajo. Voy contigo, agregó Perla, y se fueron. Todo esto produjo tristeza en Fayeta, ya que había tenido que dejar la misión. Pero entonces un miembro de su familia que tenía 80 años la llamó para pedirle que se hiciera cargo de una escuela dominical.
interdenominacional, donde solo se podía explicar la Biblia sin enseñanza doctrinal. Le explicó a su familia que estaba con una amiga y las dos se fueron a atender la obra. Cuando llegaron encontraron que la escuela dominical la acompañarían 5 maestros y 3 niños. Desde que comenzó su trabajo, Dios empezó a obrar. Como eran jóvenes, empezaron a llegar otros jóvenes, conformando un verdadero equipo, con 10 jóvenes maestros, algunos de ellos universitarios con otros estudios de bachillerato y otros que trabajaban. 3 de ellos eran de la Alianza Misionera y tenían visión por las misiones. Los días viernes venían a la casa de la anciana familiar de Falleta a orar. Lo hacían después del almuerzo hasta las 9 de la noche y en otras ocasiones ayunaban por Perla y Falleta. Pudieron hacer un trabajo misionero en una camioneta, propiedad del padre de 2 jóvenes, a la que le pusieron bancas. Como habían músicos entre los miembros del grupo y quienes predicaban muy bien, se hicieron conocidos por su labor, tanto así que los solicitaban en las iglesias para que fueran a ayudar. Iban sobre todo a las iglesias pequeñas en el campo donde el pastor no tenía cómo invitar. Todos tenían sus trabajos seculares, pero los días lunes en las noches se reunían para orar y planear lo de la semana. Precisamente esas iglesias que visitaron por aquel tiempo serían las que sostendrían a Falleta y Perla Cooper. Parece ser que por aquella época se frustró un posible viaje a Bolivia, país donde los Bertolds, con quienes se escribían sin conocerse, les animaban a viajar. Para colaborar, había sentido Falleta y Perla el llamado de Dios a Suramérica en un culto de oración. Un día, tiempo después del frustrado viaje, Perla sintió al estar orando en su cuarto que alguien la llamaba. Fue a la puerta y nadie estaba allí, pero al ponerse otra vez a orar sintió que otra vez la voz le hablaba. ¿Todavía obrará usted en América del Sur? Perla investigó en la geografía sobre Suramérica. Al abrir sus ojos fueron atraídos hacia Colombia. Al escribirle al secretario de Bolivia, este le envió una revista en la que aparecía una foto de Doña Clara tocando un instrumento musical y de cómo le habían tirado una piedra y golpearon. Además, el informe hablaba de cómo corría la sangre en las calles y de la persecución desatada en Málaga. Esto atrajo a las 2 jóvenes a nuestro país. Las 2 muchachas arreglaron el viaje por los contactos que tenían con los misioneros. Viajaron con un movimiento interdenominacional, aunque eran bautistas. No fueron enviadas por ellos porque no habían estudiado en ese colegio. Comentaba la hermana Larsen en la entrevista tantas veces mencionada. En este trabajo había viajado con 25 años de edad y cumplió los 26 en el barco. Había venido con 8 misioneros, 5 eran luteranos, 1 pentecostal, que era de Colombia, Perla metodista y Falleta bautista. Después de varios días de viaje, en el que Falleta sufrió de mareos por la travesía, llegaron el 31 de octubre de 1937 al puerto de Buenaventura. Cuando Perla y Falleta llegaron a Colombia, tenían unos 10 años de ser amiga y compañeras en la obra. El reverendo Alexander, misionero presbiteriano, fue a Buenaventura a recibir a los nuevos misioneros y los ayudó en los trámites aduaneros, aunque ese 1 de noviembre era festivo, por lo que el misionero pensaba que los trámites serían complicados, pero Dios les permitió pasar sin mayor dificultad. Viajaron entre Buenaventura y Cali, y después de permanecer en esta ciudad donde unos misioneros de la Unión, quienes se portaron muy bien con ellos,
una camioneta conducida por un joven que acompañaba al pastor los llevó hacia Bogotá. La carretera era muy empinada y con muchas curvas. Pasaron por varios sitios como Armenia e Ibagué, que tenían climas diferentes. Era jueves cuando llegaron a Bogotá y se encontraron con Carlos y el día sábado, después de algunos trámites legales, viajaron a Loma del Salado. Llegaron a eso de las 9 de la noche. Para la época en que arribaron a Loma del Salado, se estaba construyendo un templo con paredes de tapia, en el mismo sitio que los enemigos del Evangelio habían quemado la escuela el 20 de julio. Construyeron una edificación de 25 metros de largo por 8 metros de ancho. Entre tanto, las nuevas misioneras vivían en una buena casa donde don Prudencio, el mismo que había facilitado las cosas para que las maestras enseñaran en la escuelita de Loma del Salado, y la hermana Clara se dedicaba a enseñar el idioma. Después de estar unos días, se efectuaron unos bautismos, y ellas los presenciaron, y le preguntaron a la hermana Clara, ¿qué dijo el hermano Carlos cuando bautizaba? Yo sabía que iban a preguntar esto, y les explicó lo que sucedió cuando los Larsen llegaron y realizaron los primeros bautismos en el nombre de Jesús, la ocasión en que habían dicho que pondrían a prueba a Dios para ver si podía bautizar con el Espíritu Santo. Al escuchar este testimonio, Fayette investigó en la palabra de Dios y oró al Señor. No quería entrar en una cosa que no fuera verdad. Ella no reconoció que esta era la verdad, hasta cuando Clara le explicó que Pedro decía claramente lo mismo que decía Jesús acerca de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues hay que usar un nombre. Recordaban la enseñanza del colegio bíblico, donde le decían que si está conforme a la palabra de Dios, sabrá que es verdad, y si no, no. Si no incluye el poder de la sangre de Jesús, excluye de lo que crees. Escudriñó las Escrituras y se dio cuenta que era verdad. Llegó el año de 1938 en Bucaramanga. La membresía de la Iglesia Evangélica Pentecostal, nombre dado a la incipiente congregación que era de 8 miembros, los cuales bautizó en la primera ceremonia en 1937, Maruja Correa y los misioneros Larsen con su hijo Kay. Pero comenzaron a tener algunas dificultades. Les subieron el arriendo y les pidieron la casa donde vivían. Amelia Tobito le recomendó un lugar en la carrera 17 con calle 36 en el cual podían arrendar. Aunque al principio los dueños estaban renuentes a arrendarle a los protestantes, al fin lo pudieron contratar. Con permiso para hacer los cultos los días martes y viernes. El misionero dividió el salón por la mitad y en la parte de atrás con las cajas en las cuales venían las neveras, hizo cuartos y una cocina bien arregladas. Allí se mudó la familia Larsen. Dios les bendiga, mis hermanos. Una historia que no termina, continúa la próxima semana. No se la pierdan.